Queridos amigos de Encora, bienvenidos a este Encora Webinar que va a impartir nuestro director técnico David Marquina. Hoy os vamos a hablar de la importancia para los responsables IT que tiene los riesgos y la gobernanza del departamento TIC. Es súper importante tener un buen plan de gobierno. En Encora lo estamos llevando a cabo para nuestros clientes desde hace ya bastantes años y esto nos ayuda pues básicamente a tener una buena continuidad de negocio, no tener sorpresas y asegurarnos de que nuestra empresa sea competitiva. Pues nada, os dejo ya con David. Venga, adelante David. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Disculpadme que voy a compartir mi pantalla, lo primero para que vayamos viendo todos. Bueno, vamos a hablar no voy a ser muy breve porque como bien sabéis todo el tema de riesgos y gobernanza podríamos estar hablando durante horas y horas, ¿no? Porque es una de las cosas más importantes dentro del área IT y yo creo que es una fuente de preocupación un poco a día de hoy para todo el mundo, ¿no? Sino que vamos a tratar de hacer un pequeño repaso en todo lo que es gobernanza IT, ¿no? Una pequeña introducción en qué es lo que estamos hablando, qué representa y qué implica para nuestro departamento, y después nos vamos a focalizar un poco en el área de riesgos, ¿vale? Es importante que transmitiros que nosotros en la parte de riesgos, para nosotros la ciberseguridad, aunque hay muchas compañías que no lo incluyen, para nosotros está dentro del área de riesgos, ¿vale? Porque es un aspecto bastante importante. Bueno, y de hecho hoy en día casi hay más detenciones y hay más riesgos para los negocios derivado de problemas de ciberseguridad que por problemas, por ejemplo, de estabilidad de la infraestructura o por pérdidas de servicio, ¿no? Bueno, primero no, creo que es muy importante ver exactamente qué es la gobernanza IT, ¿no? Que esta palabra, que a veces se habla de ella como la transformación digital, es una palabra muy manida, ¿no? Y que hemos usado muchísimas veces, pero ¿qué es realmente la gobernanza IT? Bueno, pues la gobernanza IT es la alineación entre nuestra estrategia de IT y nuestra estrategia de negocio. Ese punto en el cual negocio necesita una serie de cosas y esa serie de cosas se tienen que plasmar y se tienen que unificar con la estrategia IT para que vayan los dos de la mano. O sea, nosotros no podemos hacer una gobernanza IT sin tener en cuenta el negocio. Y el negocio no puede establecer una gobernanza IT sin tener en cuenta el departamento de tecnologías. ¿Bien? O sea, es ese punto de encuentro, ese lugar en el cual nosotros utilizamos e impulsamos realmente las tecnologías de la información para que sean un motor del negocio. Por eso es tan importante y por eso nunca debe ser olvidado, ¿no? O sea, dicen que la labor de un buen CEO y la labor real de un CEO es construir toda esta estructura de gobernanza IT en una compañía con todos sus comités de toma de decisión y con todos sus flujos realmente de toma de decisión, más que decidir si opta por tecnología A o tecnología B. Realmente es esa transformación entre necesidad de negocio, plasmarla en solución tecnológica. Bueno, dentro del mundo de la gobernanza IT, ¿no? Básicamente, a día de hoy yo creo que es un poco, si nos vamos a un COVID, por ejemplo, que es una metodología de gestión IT, ¿verdad? Un framework, yo creo que básicamente todo el mundo concluye en que la gobernanza IT básicamente se apoya en 5 puntos. Veréis que hay sitios en los cuales se apoyan en 4, hay sitios que enuncian 6, pero yo creo que son un poco 5, ¿no? Que uno es el desarrollo estratégico, el hacia dónde vamos, ¿no? Que luego lo hablaremos, el desarrollo estratégico, la dirección que va a tomar nuestra compañía y nuestro departamento IT, el despliegue de valor, es decir, que las soluciones que nosotros tengamos, ¿verdad? Lo que hagamos es el departamento IT represente y aporte un valor real a los usuarios y a la propia compañía, porque podemos hacer muchas cosas, pero si no aportan un valor, por ejemplo, el que nosotros tengamos un backup que en lugar de restaurarse en 8 horas se restaure en 10 minutos, inherentemente no es un valor para los usuarios, pero sí es un valor para la compañía. Bien, pues esto es un poco la línea que tienen que tener, ¿no? O el préstamo de almacenamiento más rápido, que mejora la experiencia de los usuarios, o las capacidades de despliegue, o la ubicuidad geográfica, ¿no? Tenemos que aportar valor, ¿no? Después la gestión de riesgos, que es importantísimo, ¿no? Es, bueno, si sucede esto, ¿qué impacto tiene a mi negocio? ¿Vale? Pensemos que los departamentos IT han dejado de ser, yo me acuerdo, han dejado de ser un accesorio. Yo me acuerdo hace 20 o 25 años que a veces ponían los departamentos IT a nivel de servicios generales. Bueno, pues que hoy en día IT en una compañía medianamente estructurada y medianamente seria es tan importante como logística o como la producción. De hecho, es clave para que funcione. Si no hay materia prima no se puede producir, si no hay IT no se puede producir, no hay ningún proceso de producción. O sea, es
un proceso básico en la compañía. Bien. Después la gestión de recursos. Bien. Es decir, tenemos nuestra infraestructura, hemos desplegado nuestros proyectos, vamos a gestionar estos recursos, qué recursos quiero internos, qué parte de mis recursos quiero dejar en proveedores externos, qué conocimiento, qué debo tener, toda la parte de gestión de recursos internos y externos, y por último el performance management, es decir, he desplegado un proyecto, bien, ahora vamos a tener unos medidores de calidad, vamos a tener una estructura que me permita medir esto que yo he hecho, que me iba a mejorar los procesos o me iba a mejorar la compañía, que tenga una medición real del impacto que han tenido, ¿no? Si os dais cuenta y alguno pues tenéis un COVID, un ITIL 4, una ISO 20000 o incluso una ISO 27001 de gestión de la seguridad de la información, veréis que nada de estos puntos es ajenos, o sea, son comunes a cualquier proceso de gobernanza IT, ¿no? Además de estos puntos, ¿verdad? Es súper importante y básico saber el entorno de trabajo, lo que se llama el framework, ¿no? Es en la metodología, el cómo vamos a trabajar, ¿no? Y yo creo que es muy importante hacer una serie de preguntas internas que nos debemos hacer en todos los departamentos IT, y estas preguntas internas en qué realmente, en qué área de mi gobernanza IT deben recaer, ¿no? Una pregunta que siempre nos hacemos es el ¿dónde vamos? Es decir, bueno, soy el departamento IT, me siento y digo, vale, ¿qué ruta, qué camino vamos a tomar los próximos 3 años, 4 años? Por supuesto, siempre alineados con el negocio. O sea, estas preguntas se tienen que hacer alineadas con el negocio, y la respuesta de negocio, junto con la respuesta del departamento IT, tienen que generarnos la solución, perdón, a las preguntas, ¿vale? ¿Dónde vamos? ¿No? Entonces, una pregunta, de aquí a 3 años, ¿dónde nos queremos ubicar? Bueno, pues esto es todo el área de estrategia, es qué ruta vamos a tomar, que por supuesto, como sabéis, las rutas hoy en día, hacernos un planteamiento a 3, 4, 5 años es casi una quimera, ¿no? O sea, realmente los planteamientos, una cosa está muy bien tener una ruta a 3 años con un roadmap que conforme van pasando los años se va difuminando y es menos concreto, bien, porque a día de hoy diseñar una estrategia, por ejemplo, a 5 años con todos los pasos concretos, pues muchas veces sabemos que es papel mojado, ¿no? O sea, ahora mismo en 2019 muchas compañías tenían una estrategia de aquí a 3 años que, como sabéis, y ahora ha pasado el COVID, pues se ha demostrado que de aquí a 3 años no vale absolutamente de nada, ¿no? Bueno, pues esto es dónde vamos en un mundo muy cambiante, hay que adaptarse, hay que diseñar nuestra estrategia. ¿Dónde estamos? Tenemos una infraestructura funcionando, ¿vale? Y es muy importante sacar el máximo partido y ser lo más eficientes en gestionarla y en dedicar qué tenemos que tener on-site, qué tenemos que tener in-site o qué debemos externalizar nuestros recursos, o simplemente una pregunta muy típica, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues en gestión de recursos, ¿qué servicios debo llevar a un cloud en modalidad de pago por uso o qué servicios debo seguir teniendo on-premise? ¿Bien? ¿Cómo nos gustaría llegar allí? Es decir, vale, hemos hecho un roadmap a 3 años, ¿cómo queremos llegar? ¿Queremos llegar con una mano delante y otra detrás? ¿Queremos llegar sin un respaldo en caso de problemáticas? ¿Queremos llegar de una forma limpia, segura, ¿no? Es decir, todo este proceso de cómo debemos llegar a este punto final al que queremos, los riesgos que vamos a asumir en cada proceso, porque cualquier proceso de transformación y cualquier proceso de gestión tiene riesgos, lo que tenemos que tener es calculados los riesgos y decir cómo los asumimos, ¿vale? ¿Cómo sabemos dónde estamos? Es decir, las métricas y la gestión de estos indicadores de calidad que tenemos que tener y estos medidores que nos digan cómo está el servicio, estos SLAs, estos controles de calidad, ¿vale? Cómo estamos, si estamos haciendo una explotación adecuada o necesitamos más recursos, o la compañía que nos acompaña en este proceso de viaje, en este viaje, es la adecuada o no la adecuada. Y después, por supuesto, que estamos aportando al negocio. O sea, cualquier cosa que hagamos en IT, si no tiene un aporte directo al negocio, recordad, ¿no? Lo que es la gobernanza IT, lo que decíamos al principio, no tiene ningún punto de sentido. Entonces, yo creo que estas 5 preguntas son importantísimas para que los departamentos IT de las compañías nos demos cuenta que estas mismas 5 preguntas que se ha realizado negocio, nosotros las realicemos, y de estas 5 preguntas, creo que se puede diseñar una estrategia medianamente sólida, ¿no? Común, para que vayamos alineados. Bueno, hasta aquí la teoría. ¿Qué nos encontramos hoy en día en la realidad? ¿Vale? Pues hoy en día nos encontramos que el negocio, como veis, nos pide unas cosas
que el negocio tiene unas pesas encima, ¿no? Que, pues, por ejemplo, aquí he puesto 4 por añadir, ¿no? Por marcar un poco cómo son los riesgos, las necesidades, la agilidad, la estrategia. O sea, hoy en día la estrategia de la compañía cambia, igual en 2 años cambia y todos los planteamientos que tenía no tienen nada que ver. Me demanda unas cosas a la velocidad del negocio que a veces son para mí impracticables. Tiene unas necesidades que me cuesta mucho, son imposibles de plasmar, ¿no? Y luego tiene unos riesgos. Ella quiere hacer una cosa, quiere igual exigencias, determinadas exigencias de negocio, que a la hora de aplicar una serie de riesgos en IT son inasumibles, ¿no? Pues bueno, todo esto, como veis, lo que os quería transmitir es que el gobierno IT por debajo, ¿no? Siempre el departamento IT en medio, ¿no? Los pobres estamos siempre en medio, ¿no? Con el gobierno IT pinchándonos por debajo en cuanto a metodologías, en cuanto a políticas, en cuanto a formas de trabajo, el negocio nos está exigiendo unas cosas con una serie de pesas por encima y al final entre medias estamos nosotros, ¿no? Y es un equilibrio muy difícil de mantener en el cual no tenemos que perder nunca, ¿no? La visión entre, evidentemente, estamos aquí para facilitar y ayudar al negocio, pero tampoco podemos hacer las cosas a lo loco sin seguir con unas buenas prácticas de gobierno IT que nos den unas buenas bases de cara a futuro, ¿no? Y esta gráfica yo creo que resume el día a día, el cómo conjugar el yo cumplir las expectativas de mi negocio con no perder la capacidad de gestión y orden y seguridad. Bien. Pues yo creo que esta disyuntiva, seguro luego lo comentaremos, ¿no? Pero yo creo que nos la encontramos todos, o sea, proveedores externos, internos, si sois una empresa interna pero que da servicio a compañías dentro de un grupo empresarial, yo creo que nos la encontramos todos, ¿no? Que esta disyuntiva de que nos encontramos entre medias con presiones de todos los lados. Bueno, pues la realidad es esta, es un mundo en el que nos tenemos que mover lo mejor que podamos y siempre, siempre bajo, a mi entender, siempre un control y una capacidad de gobierno en el cual siempre tengamos el objetivo y siempre muy bien los riesgos calculados, ¿vale? Ya entrando un poco más en la parte de riesgos, hay una metodología que yo creo que es aceptada hoy en día por todos, ¿no? Que es el GRC, el Governance Risk and Compliance, que básicamente lo que nos viene a ayudar es con toda la parte de gestión de riesgos, ¿vale? Es una metodología que nos permite balancear entre el gobierno, los riesgos y el cumplimiento. Bien. Como veis, cubre todo un arco de diferentes variabilidades y nos marca de diferentes áreas a trabajar y nos marca pues desde que nunca tenemos que perder la parte de gobierno hasta procesos de gestión de riesgos, control de procesos, la formación, la capacidad de habilitar la tecnología nueva, el monitoring. Todas estas 7 patas que tiene el queso es lo que nos hacen cumplir, que veis, ¿no? Es lo que nos hacen cumplir la metodología GRC, que es una de las más aceptadas a día de hoy para gestión de riesgos, de compliance y de gobierno. Y si queréis entramos en otro webinar, ya entraremos un poco más en profundidad, ¿vale? Pero lo que os quería transmitir es que para toda la gestión de riesgo, la base principal que tengamos es aplicar una metodología que luego veremos un poquito más adelante, ¿no? Cuál es la que aplicamos nosotros, pero sí tener una metodología, yo creo que GRC es muy válida, en la cual tenemos desde un arco que nos cubre desde la gestión de incidentes hasta toda la parte de formación que nos permite tener un arco de gestión y de control de riesgos. Vale. Bueno, el GRC básicamente tiene una serie de principios muy básicos que yo creo que podemos aceptar casi como universales en la gestión de riesgos, ¿vale? Dice que toda nuestra información y todo nuestro gobierno IT se tiene que basar en 6 principios: efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad y fiabilidad. Que si os dais cuenta, tampoco es que hayan descubierto América. O sea, es una cosa terriblemente sencilla porque son 6 conceptos que yo creo que todos entendemos, 6 conceptos que son perfectamente entendibles por cualquier área ejecutiva, pero que a la vez, si los pensamos en nuestra infraestructura actual, son complejísimos de ejecutar. O sea, tener todo un área IT que sea efectivo, que sea eficiente, que nos permita asegurar la confidencialidad de toda nuestra información, a la vez la integridad, a la vez la disponibilidad y que además sea confiable. Fijaros lo que estamos diciendo, O sea, muy complicado, pero son 6 principios que podemos tomar como básicos
y es lo que deberíamos extender a todo nuestro departamento IT, ¿vale? Y en toda esta base de 6 principios, es en lo que se fundamenta GRC, ¿vale? En que siempre todas las acciones que tomemos sea para que toda nuestra infraestructura y toda nuestra área IT cumpla con estos 6 principios. Bueno, ya entrando un poco más en la tipología de riesgos, ¿vale? En lo que es todo el área de riesgos. Para nosotros internamente a día de hoy hay muchísimos más riesgos, ¿vale? Por supuesto podemos sacar todo tipo de tipologías de riesgo, pero para simplificar, creo que hoy en día podemos hablar de 5 riesgos que, como veis, el quesito es grande o pequeño según, para mi humilde y para mi propia opinión, ¿no? La criticidad de estos riesgos. Bueno, tenemos riesgos de costes. Esto es una cosa súper obvia. O sea, hoy en día, ¿qué compramos? ¿Cómo compramos? ¿Cuánto nos costará al final? ¿Se nos disparará en el coste? ¿Tendremos los costes controlados? Es un riesgo y sobre todo una incertidumbre muchas veces en los servicios cloud. Es un riesgo. Riesgos de estrategia, por supuesto. De si la decisión que yo he tomado es la acertada y va alineada al negocio y sobre todo, si el negocio va a cambiar, yo seré capaz de adaptarme a esta transformación y a estas nuevas necesidades y estos cambios de estrategia, porque hay veces que no somos capaces, ¿no? Y todos lo sabemos, pasa muchas veces en las compañías. ¿Cuántos fabricantes y cuántas multinacionales han caído? Por ejemplo, Blockbuster, ¿verdad? Porque no fue en su momento capaz de adaptar su estrategia. Pues un riesgo. Y un riesgo que puede afectar a la viabilidad y a la asistencia de la compañía, ¿no? Tipología de riesgos operativos. Riesgos operativos entraremos un poquito más adelante, ¿no? Pero desde que incluso no sea capaz de gestionar adecuadamente mis infraestructuras, desde que tenga un problema de operación, hasta que quizás la operación que estoy haciendo no es eficiente y no es segura. Disponibilidad y continuidad, por supuesto, aunque hoy en día, tanto con las soluciones cloud como con las nuevas tecnologías, este tipo de riesgos están mucho más controlados y son mucho más fáciles de reducir y de limitar, es cierto que es un riesgo y existe. Y por último, yo creo que el riesgo más alto, y que todos lo entendemos, ¿verdad?, que son los riesgos de ciberseguridad. O sea, hoy en día la ciberseguridad es el riesgo y los ciberataques es el riesgo más alto al que se expone cualquier compañía. No solo porque nos hackeen la web y nos pongan, yo que sé, la foto de Felipe González o de Aznar, yo que sé, o lo que sea, ¿no? Ahí en la web, o cualquier foto, o el famoso negro del WhatsApp, ¿no? Que nos lo pongan ahí en la web, sino porque la ciberseguridad hay que entenderla desde el punto de vista de no solo es que altera la producción de mi compañía, por ejemplo, con un ataque de ransomware, si es que también me puede robar y suponer una brecha de seguridad. Y esto todos los que habéis trabajado con ISO 27001 lo sabéis, que hay una gran diferencia entre una cosa es sufrir un ataque y no me han robado información, tiene una serie de complicaciones y una serie de exigencias y una serie de salvaguardas, y otra es cuando me han atacado pero me han robado información. Información que puede afectar a terceros, con lo cual todavía tiene un riesgo muchísimo más alto y unas salvaguardas mucho más complicadas. Y creedme, a todos nos van a atacar alguna vez y a todos nos van a robar información alguna vez. Por si acaso no solo tenemos problemas, nos encontramos que los departamentos IT, estos problemas que teníamos en el mundo on-premise, porque todos los teníamos en el mundo on-premise, ahora nos encontramos que ha aparecido una cosa hace unos años que se llama el cloud, que de repente tenemos que llevar nuestras infraestructuras on-premise, donde teníamos una gestión y un gobierno IT relativamente controlado, al cloud. Y resulta que toda esta gobernanza IT que yo tenía on-premise, que yo me había dedicado a llevar, resulta que hay que añadirla la pata del cloud. Y aquí es donde tenemos un problema. Porque hay estudios que dicen que el 80-85% de las compañías que no se han ido al cloud ni tienen un estudio de riesgos adecuado de las implicaciones del cloud, ni tienen un gobierno IT trasladado al cloud. Estamos utilizando el cloud como si yo comprase máquinas sin espacio y sin ningún tipo de gobierno. Y esto lo digo por experiencia. Nosotros hacemos muchas auditorías de Office 365, que es un servicio cloud básico, SaaS, muy controlable, con unas características de compliance y de seguridad muy gestionables. ¿No os imagináis la cantidad de compañías que han migrado sus servicios a Office 365
y no tienen ni una sola característica de compliance y de seguridad habilitadas. O sea, son compañías que internamente tienen un compliance y una seguridad muy clara. De repente nos hemos ido a un modelo SaaS y se han olvidado de transferir o extender esta política de compliance al cloud. Y es un riesgo altísimo. Pues hay muchísimos casos, muchísimos, no uno. Evidentemente, por supuesto que no son todos, ni mucho menos, pero un grandísimo porcentaje. Por tanto, todo este paradigma, ¿no? Que en 2013, si nos vamos a COVID o a ISACA, todas estas cosas que se diseñaban en 2013 de gobierno, de seguridad, ahora resulta que con el tema cloud cobra muchísimo más importancia y hay que readaptarse, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que yo me he encontrado muchas veces con la ISO 27001 es que todo el tema de cloud, por mucho que queramos, es muy difícil transmitir a un inspector, ¿no? A una auditoría ISO, muy complicado transmitir que tenemos servicios híbridos y cómo hacemos la gestión de la información. Y esto es una pata que cogía y es muy importante, ¿vale? Bueno, ya para entrar un poco más después de este paradigma que nos encontramos moderno, que yo creo que lo tenemos todos muy claro, entrando un poco más en los riesgos y lo que representa, pues para hacer un pequeño repaso un poco de los riesgos más importantes que nosotros vemos, pues en algunas áreas, no en todas, porque ya os digo que podríamos extender este webinar horas y horas, ¿no? Pero bueno, en riesgos operativos, bueno, pues vemos cosas como las políticas de administración, o sea, muchas veces desplegamos cosas on-premise, desplegamos cosas cloud y no estamos haciendo una política, no tenemos unos baselines, unas políticas de cómo desplegar las cosas, de cómo hacerlo, de cómo se tiene que gestionar, de qué políticas de seguridad deben llevar estas máquinas que se han desplegado a nivel de seguridad, a nivel de políticas. Se despliegan cosas o se asumen servicios sin tener claras unas políticas de administración. Esto es muy importante y todos debemos tenerlo, pero en muchísimos casos no se tienen. La gestión de perfiles con privilegios, un agujero terrible, o sea, cuentas de servicios con privilegios administrativos, cuentas de servicios que no cambian el password o que permanecen, o servicios de bases de datos con privilegios administrativos con cuentas que no cambian. Importantísimo tener un PAN, un Privilege Account Manager, importantísimo, básico. Los ataques internos del empleado cabreado o el empleado que se ha ido o el que roba información. También un riesgo operativo interno dentro de nuestro propio departamento IT que está olvidado. Pocos departamentos IT tienen un control estricto sobre lo que hacen sus equipos. Por supuesto, la falta de control operativo, que viene un poco en línea con las políticas de administración, de desplegamos cosas sin un control que a su vez no hay una serie de checks control para garantizar que este despliegue lo estamos haciendo conforme a unas políticas estrictas de la compañía, ¿vale? Esto veréis que va alineado y viene muy solucionado con los servicios cloud, pero es algo básico. O sea, nosotros hemos encontrado con clientes que tienen 500, 600, 700 máquinas virtuales y no utilizan un baseline, por ejemplo, de despliegue, con unas políticas mínimas de seguridad, ni siquiera con que tenga garantizado la solución de endpoint instalada. Todo este tipo de cosas tiene que estar casi por política o básico, ¿no? Y por supuesto el gran olvidado, pocas auditorías y pocos análisis se hacen dentro de las compañías para evaluar los propios riesgos operativos que tenemos. Básico e importantísimo. Es verdad que hay riesgos de ciberseguridad. Es verdad que tenemos muchísimos riesgos en cuanto a la disponibilidad y continuidad, pero no olvidemos que la mayoría de los incidentes que suceden son por mala praxis interna o por errores humanos. Y aquí es donde tenemos que acotar y atacar la parte de riesgos operativos. Esto es un eslabón fundamental. En cuanto a riesgos de disponibilidad, que esto seguro que los conocemos, ¿no? Pues tanto el RTO y el RPO, ese gran olvidado. ¿Qué me pide? ¿Qué RTOs? ¿Qué RPO me pide mi compañía? ¿Cuánto tiempo puedo perder datos? Y mis RTOs, ¿cuánto tiempo puedo estar sin prestar servicio? Estos riesgos, esta disponibilidad, esto lo tendríamos que tener todas las compañías medidas. Este famoso del best effort, ¿no? El lo mejor que puedas, no es una política acertada, porque es que el mejor que pueda, ¿cuánto tiempo puedo estar para lo mejor que puedas? Es una política para negocio poco válida, ¿no? Es como si yo le presento un proyecto al cliente y me dice, ¿cuánto vas a tardar? Y digo, lo mejor que pueda. Me va a decir, pues esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Lo mejor que pueda, no. Dame unas fechas.
Pues esto es lo que tenemos que transmitir, ¿no? El RTI y el RPO tiene que estar claro, tiene que estar documentado y tiene que estar en un documento de riesgos que tiene que ser aceptado y validado por la compañía. La compañía y mi negocio tiene que saber y tiene que conocer de primera mano cuánto tiempo voy a estar parado y el impacto que va a tener, ¿vale? Por supuesto, el impacto en negocio. No todos los RTOs ni todos los servicios que se paran tienen el mismo impacto en negocio. Y por eso yo creo, y siempre nosotros como compañía estimulamos mucho y empujamos mucho a los departamentos IT para que sus planes de disponibilidad y sus planes de contingencia tengan y estén muy alineados con el negocio, estén dentro de los parámetros de gobierno IT. Lo tenemos que saber de primera mano. Básico, transparencia y conocimiento de compañía y de ambas partes. No hay nada mejor para un ejecutivo de una compañía saber cuánto tiempo va a estar parado su negocio. Y ojo, ya sabemos que, por desgracia, vivimos en un país, ¿no?, en que las cosas se hacen, no se solucionan hasta que no queda remedio, ¿no? Como se suele decir. O sea, solo ponemos y hacemos cambios cuando nos queda otro remedio. Pero bueno, esto es muy importante saberlo y muy importante asumirlo. Riesgos, parte de gobierno IT básico. La integridad del backup, importantísimo, ¿vale? Importantísimo. Sabéis que hoy en día los ataques de ransomware más dirigidos van a sacar información y a corromper y a cifrar el backup. Que yo mi backup sea inmutable o que yo mi backup esté protegido frente a ataques de ransomware es básico y es un análisis de riesgos más que debo hacer en mi compañía. ¿Cómo de expuesto está mi backup a sufrir o una corrupción total o un cifrado o un ataque? Importantísimo. Lo tenemos que tener en el plan de riesgos. Igual que tengo, si se me cae un CPD, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me han cifrado toda la información y además me han cifrado el backup? O solo me han cifrado el backup. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Recordad, el backup siempre hay que tenerlo protegido. Es decir, si nosotros hemos marcado a nuestra compañía que nuestra compañía puede tener un backup que puede restaurar hasta 60 días, solo lo tengo en un CPD y pierdo ese CPD y con él el backup, no he perdido la información porque la compañía sigue teniendo seguramente otro CPD donde puede funcionar, pero ya no soy capaz de proporcionar un SLA, ni un RTO, ni un RPO en base a ese backup. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta en mi plan de riesgos. ¿Qué me representa el backup? ¿Qué duplicidad? Y bueno, independientemente de políticas de seguridad de ISOs, que ya sabéis que nos obligan a tener el backup duplicado en otro sitio y almacenado, y aparte de ser una magnífica práctica, pero lo tengo que tener asumido. Bien. La capacidad de respuesta operativa, importantísimo. Bien, tengo una solución de alta disponibilidad, tengo mis backups protegidos, tengo todo, ¿no? Que por ejemplo, toda la parte de cloud nos ayuda muchísimo con todos los RTOs y los RPOs y toda la parte de impacto en negocio, pero yo, como departamento IT, ¿en cuánto tiempo soy capaz de reaccionar? ¿Cómo soy capaz de solucionarlo? ¿Y cuánto tiempo voy a tardar? ¿Vale? Que sí está dentro de los RTOs y los RPOs, pero el otro día hablaba yo con un cliente y me decía, bueno, es que mi solución, en caso de caída, es simplemente arrancar en otro site la información. Digo, sí. Digo, pero aquí tienes que evaluar tu capacidad de respuesta operativa. Esto ha sucedido a las 2 de la mañana, me despiertan al equipo de guardias, me llaman, decide el equipo de guardias, analiza qué problema tiene, lo escala y dice, oye, mira, tengo que tirar del disaster recovery. Tiene que haber un comité de alguien que tome la decisión y esa decisión luego ejecutarla. O sea que cuando a mí me dicen, no, es que el disaster recovery manual van a ser media hora. No, mentira, son 2 horas. Media hora es lo que tardarías en el proceso tecnológico. Pero hay detrás un proceso operativo y humano que también hay que tener en cuenta. Bien. Esto, como os decía, es una breve reseña de algunos riesgos de disponibilidad, ¿no? Para que hagamos, ¿no?, un pequeño ejercicio interno de cuáles tenemos, ¿vale? Y luego la parte de riesgos de ciberseguridad, que consideramos que los riesgos de ciberseguridad y los riesgos de disponibilidad van unidos. ¿Por qué? Porque normalmente si yo sufro un ciberataque muy masivo, lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que me va a obligar a recurrir a mis planes de continuidad de negocio o a mis planes de disaster recovery. Por tanto, siempre
mis riesgos de ciberseguridad y mi riesgo de disponibilidad van unidos. No hagáis nunca un enfoque distinto. Porque seguramente si sufrís un ataque masivo vais a tener que tirar de los planes de disponibilidad. O sea, la consecuencia de un ciberataque es una respuesta de continuidad de negocio, bien sea a nivel de plataforma completa, bien sea a nivel de backup o bien sea a otro nivel. Pero casi siempre un ciberataque conlleva una respuesta de continuidad de negocio. Tenedlo en cuenta cuando evaluéis los riesgos. No penséis solo en la continuidad, no penséis en el enfoque tradicional de la continuidad de negocio frente a catástrofes naturales. O sea, la continuidad de negocio hoy en día es básicamente, yo creo que en gran mayoría, no tengo estadísticas, ¿no? Pero en gran mayoría os diría que es por ataques de ciberseguridad. De hecho, todos conocéis casos de Mapfre, casos de compañías que han estado paradas como Segurcaixa, ¿no? Como Adeslas, me parece que ha estado 3 semanas con unos servicios mínimos. Pues precisamente de un ataque de ciberseguridad ha tenido un impacto en la continuidad de negocio brutal, ¿no? Bueno, pues dentro de nuestros riesgos de ciberseguridad, pues tenemos que tener en cuenta cosas como ¿cuánto estoy expuesto? ¿Soy una empresa que presta servicios web o no? ¿Solo tengo servicios internos? Si tengo servicios internos, tengo un call center que atiende, que tiene un riesgo mucho más alto, porque envían fotos, porque cambian información con agentes de seguros, por ejemplo. ¿Qué riesgo tengo? ¿Cuánto estoy de expuesto? Por supuesto, pues no todas las compañías están igual de expuestas. Esto, por supuestísimo. ¿Cómo estoy de protegido? ¿Tengo una solución de endpoint tradicional? ¿Tengo una solución de endpoint basada en procesos? ¿Cómo estoy de protegido a nivel web, a nivel interno? Muy importante analizar y conocer en nuestros riesgos los puntos fuertes y los puntos flacos que tenemos. Por ejemplo, un punto flaco puede ser que tengo sistemas con Windows 2003. Pues es un riesgo altísimo y un punto flaco. ¿Lo puedo corregir? Hay compañías que sí y hay compañías que necesitan una corrección mucho más radical. Pero mientras tanto yo tengo que tener muy claro cuáles son mis riesgos y cómo los puedo proteger. Y después, en caso de sufrir el ataque, que lo sufriremos, ¿qué impacto tengo? ¿Qué me va a hacer y qué me va a implicar? Tanto a nivel técnico, tanto a nivel de disponibilidad y sobre todo a nivel reputacional. Tengo que valorarlo. Todos estos riesgos me impactan directamente. Y por supuesto, en la fase 2 que os comentaba antes, bien, me han hecho un ataque, me han parado, pero bueno, no he perdido datos. Mira, dentro de lo que cabe, tiene un impacto interno o un impacto de negocio de cara a mis usuarios, pero por lo menos la integridad de los datos no ha sido comprometido. Pero es que si además sufro un ataque, me han parado el servicio y me roban los datos y encima me piden un rescate para no publicar los datos, ya estoy en las últimas, porque ya no es solo solucionarlo vía a través de un plan de contingencia o un plan de continuidad de negocio, sino que es que además voy a tener un daño reputacional muy importante. Bien, estos temas tenemos que evaluarlos y valorarlos siempre los riesgos de ciberseguridad, ¿eh? Y diferenciar ataque con robo de datos o de robo de datos. Son cosas distintas que se afrontan de una forma distinta. Un ataque seguramente me implicará, lo que os decía antes, activar mi plan de contingencia o restaurar mis datos, pero un robo de datos, no. El ataque no va a ser nunca a través de... No, la solución nunca va a ser una solución tecnológica. Bien, es importante. Y por último, por supuesto, tener un plan de contingencia unido a mi plan de disponibilidad frente a todo este tipo de ataques que debemos tener, ¿vale? Dentro de nuestro enfoque interno, ¿no? Ya de compañía, el cómo hacemos un enfoque nosotros, cómo enfocamos y cómo intentamos transmitir y gestionar todo este tipo de problemáticas y cómo os ayudamos, hay que tener en cuenta que los problemas cambian y los problemas van cambiando cada año, como sabéis, y hay que irse adaptando, ¿no? Entonces nuestro enfoque siempre pasa por un proceso de análisis, analizar cuáles son las problemáticas, detectarlas, y después intentar mitigarlas. ¿Por qué? Muchas veces no todos los problemas tienen una solución de raíz, ni son 100% solucionables. Por ejemplo, los riesgos de ciberseguridad no hay 100% seguridad, hay que mitigarlos. Hay que mitigarlos y una vez que los tenemos mitigados, iniciar un proceso de adaptación, ¿bien? En el cual
intentamos transformar nuestros sistemas y nuestras organizaciones para estar los menos expuestos posibles a estos riesgos o a estas problemáticas. Bien, por lo tanto, nosotros tenemos, como veis, un enfoque, ¿no?, de 4 puntos de análisis, detección, mitigación y adaptación. Siempre pensando en que las compañías somos dinámicas, que las compañías no somos estáticas y que los modelos de negocio cambian, ¿sí? No tiene nada que ver, por ejemplo, un proveedor que tiene una web en Java, ¿sí?, o un sistema expuesto de hace 20 años con hoy en día. Entonces, este proceso, este enfoque de análisis, detección, mitigación, adaptación, siempre dinámico y siempre cambiante, nos da muy buen resultado y consideramos que es muy óptimo para hoy en día las metodologías empresariales modernas, ¿vale? Bueno, ya por terminar un poco desde Encora, pues cómo os ayudamos, ¿vale? Y quería poneros pues una serie de ejemplos muy concretos de cómo os ayudamos y qué hacemos específicamente en áreas, ¿no? Que van relacionadas con todos los riesgos que os comentábamos antes, no solo concretos, sino en algunos aspectos, ¿no? Pues por ejemplo, en Azure os ayudamos, digo esto simplemente para que tengáis ideas de cosas que os pueden venir y cosas que se están transmitiendo en cuanto a gestión de riesgos, en cuanto a gobierno IT en estas áreas, ¿no? En Azure, pues por ejemplo, una cosa muy demandada que nos piden es el análisis de las eficiencias de costes. He subido, por ejemplo, tengo mis máquinas funcionando 730 horas, pero es que yo los fines de semana no trabajo. ¿Para qué quieres tus máquinas y estar pasando por tus máquinas de servicio interno si no tienes usuarios pagando 730 horas al mes por máquinas que estás utilizando 400? Bueno, pues todo este análisis de eficiencia de costes es algo muy importante y que nos ayudan a que nuestras infraestructuras cloud sean lo más eficientes posibles. Esto es en tema de riesgos operacionales, ¿no? Pues es una cosa que nos demanda mucho, ¿no? La implantación de RBACs, ¿esto qué es? Role Based Access User. Esto es estratificar toda una serie de permisos y de estructura de gestión de operaciones en Azure para que haya diferentes roles que puedan hacer diferentes cosas. Una cosa que nos demanda muchísimo y que entra dentro de las capas de seguridad y de ISO 27001. Igualmente, el despliegue de estándares mediante el uso de blueprints, pues por ejemplo, para que todos los servicios y todo lo que despleguemos pues esté bajo metodología, bajo HIPAA o bajo ISO 27001 o ISO 20000, ¿vale? Nosotros preparamos, os diseñamos unos blueprints y todos los servicios que despleguéis sabéis que cumplen unos estándares de despliegue y de seguridad, ¿vale? Y lo mismo, trasladamos, los que os comentaba antes, trasladamos las políticas que vosotros tengáis on-premise de compliance y de auditoría, las trasladamos a Azure para que no sea un pegote que tenéis ahí, que subís máquinas, subís recursos, pero no está bajo vuestro control. Bueno, ¿qué tenéis on-premise? Vamos a trasladarlo, ¿vale? Por supuesto, arquitectura de soluciones en alta disponibilidad local y geográfica. Hola, tengo mi aplicación, la quiero subir, pero quiero tener alta disponibilidad. Bueno, por supuesto, os hacemos la arquitectura de las aplicaciones y os ayudamos para que tengan alta disponibilidad geográfica, alta disponibilidad local, alta disponibilidad continental, que esté replicada. Todos estos temas os ayudamos y os cubrimos para que cumplan y mitigar los riesgos de disponibilidad. Y por supuesto, toda la parte de protección del dato, ¿vale? Para que tengamos y cumplamos el compliance interno de gestión y de mantenimiento de datos y de protección del dato que tengáis fijado a nivel interno. En continuidad de negocio, pues lo mismo, ¿no? O sea, también cosas que estamos haciendo para ayudar a la gente, pues lo que os decía, ¿no? A las compañías, pues estos requerimientos que tenéis de disponibilidad, pues nosotros os ayudamos a trasladarlo a soluciones tecnológicas. O sea, vosotros decidnos qué os pide vuestro negocio y nosotros os decimos cuál es la mejor solución para cubrir qué os pide vuestro negocio. Siempre pensando en partiendo de vuestras necesidades, no una solución y que esa solución se adapte. O sea, vosotros tenéis que adaptaros allá, no, todo lo contrario, ¿vale? Por supuesto, trabajamos con soluciones muy contrastadas en el mercado, con RTO y RPO, con 0 segundos, ¿vale? Os ayudamos a tener alta disponibilidad en arquitecturas híbridas on-premise y cloud público, ¿bien? Por supuesto. También os ayudamos con toda la parte de protocolos, lo que os decía, ¿no? De bien, he tenido un problema, por favor, necesito flujos de trabajo, necesito procedimientos, necesito saber qué tengo que hacer en caso de una caída. Bueno, también nos dedicamos a hacer esto y os ayudamos a diseñar vuestros propios protocolos internos, ¿vale? Y por supuesto, una estrategia de continuidad frente a ciberataques que, como os decía, une el área de ciberseguridad con el área de continuidad de negocio, que para nosotros van de la mano porque uno tiene que ser la respuesta a cuando nuestros protocolos de ciberseguridad son quebrantados, ¿vale?
bueno, en el área de ciberseguridad, pues así cosas un poco más que estamos haciendo, pues análisis de exposición desde un punto de vista de negocio, qué impacto tendría, qué impacto sufriría mi negocio dependiendo del tipo de ataque que sufra, planes de mitigación que recomendamos, el diseñar planes integrales y auditorías de ciberseguridad para vuestro negocio, para cubrir todas vuestras necesidades globales con un roadmap de trabajo futuro. No solo nos limitamos a diseñar algo para ese momento, sino pensando en un futuro, ¿no? Una cosa muy distinta, bastante diferencial que hacemos, que es que diseñamos arquitecturas basadas en compartimentos estancos, ¿no? Para que en caso de problemáticas no toda la compañía se vea afectada, sino que el alcance de un ciberataque quede limitado a determinado compartimento, determinada área, y que no tenga un impacto masivo en todo mi infraestructura. Y para esto son básicas las capacidades que nos ofrecen los cloud públicos, ¿vale? El diseño de estrategias defensivas vale, si sufro un ataque, qué hacer, o si lo voy a hacer, evitar no sufrirlo, no estar expuesto, qué tengo que hacer, protocolos para estar lo más limitado posible a sufrir estos ataques, campañas de phishing con mis usuarios, ¿vale? Por supuesto, análisis y planes de respuesta frente a ataques, siempre pensando en optimizar y siempre con un punto de vista real, ¿bien? Y luego, pues bueno, el famoso he sufrido un ataque y ahora ¿qué tengo que hacer? Por favor, ¿no? Lo que sería un servicio de SOC, ayúdame, vamos a hacer, he sufrido un ataque, tengo que comunicarlo o no a las autoridades, por favor ayúdame con toda la parte forense, por dónde he sido atacado, e implantemos y hagamos un plan para no volver a sufrirlo, ¿vale? Porque, como os decía, y repito una vez, todos sufriremos un ataque, ¿vale? Y todos tenemos que tener planeado la respuesta a ese ataque, cómo vamos a actuar y la mitigación. O sea, importantísimo y que debemos tener nuestros planes, ¿vale? Y bueno, pues por último, en la parte de operaciones, pues bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? Tanto el control de las operaciones IT como todo lo que es un plan de acceso y gestión de accesos de cuentas privilegiadas de servicio para estar lo menos expuesto posibles en este área, para que el departamento IT haga un uso eficiente y óptimo de estas cuentas privilegiadas. Y bueno, pues la automatización de operación IT, que nos reduce muchísimo la exposición al error humano, ¿verdad? Sobre todo en tareas repetitivas, pues nos limita y nos reduce mucho el vector que podemos tener de error ahí. Y bueno, pues siempre un poco con la visión esta en soluciones de Next Generation en el data center, que están pensadas y están diseñadas precisamente para una visión híbrida, una visión ya de minimizar el riesgo y minimizar la capacidad de problemas operacionales que tengamos, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí mi webinar. Pues os agradezco muchísimo el tiempo y si os parece, abremos un poco el turno de preguntas. Gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que os haya gustado este Encora Webinar. Recordad que en nuestra web podéis consultar todos nuestros webinars y que además os podéis suscribir a la Encora Newsletter para estar al día de todas nuestras novedades. ¡Hasta la próxima!